Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a las misas de producto, que son las clases de gratuitas que cada 15 días hacemos a partir de la experiencia que los profesionales de la industria nos acercan. En este caso, hoy nos acompañan Sara y Alberto, dos Senior Product Manager de Hotspot, ubicados en diferentes países y regiones, y hoy nos van a estar contando un poco sobre su experiencia y qué es estrategia de producto. Antes de iniciar, pues les doy la bienvenida a interfaz de producto. ¿Qué es interfaz de producto? Por si apenas llegas hoy a este espacio, es la academia y la comunidad donde se están formando en el presente los profesionales del mañana en visión estratégica, de negocio, de métricas y de growth. Aquí vas a poder encontrar información sobre planes de carrera, cómo migrar, si quieres pasar de psicología, de derecho, de cualquier otra rama al diseño, cómo tener una escalera de crecimiento, cómo aprender operaciones de diseño de producto, cómo aprender estrategia, justo lo que vamos a aprender hoy, y cómo adquirir habilidades de liderazgo. Ahí simplemente como spoiler, ahorita estaba terminando de grabar podcast con el director de Google para Hispanoamérica, Marcos. Entonces muy pronto va a haber una conversación sobre liderazgo disponible para ustedes. En la comunidad ya somos 2.700 personas. Bueno, 704, creo que hoy amanecemos ya 716. Tenemos 37 países como miembros de la comunidad. El top 5 es Colombia, Argentina, México, Perú y Chile. Y los perfiles que componen la comunidad son Service Designer, UX Researcher, UX UI, Product Designer, Product Manager y Product Owner. Y los niveles de carrera de los miembros van desde los trainee hasta directores, y algunos CEOs hacen parte de la comunidad. Y tienen disponible ustedes en la comunidad contenido gratuito. Pueden hacer 3 rutas de estudio. Si quieren aprender sobre fundamentos de diseño de producto desde cero, nivel básico, hay una ruta de estudio. Hay otra ruta de estudio sobre principios de UI y Design System, nivel intermedio. Y hay otra ruta de estudio sobre liderazgo y estrategia de producto, un poco más nivel avanzado. Todas esas rutas son gratuitas. Adicionalmente, encuentran 29 clases relacionadas al mundo de producto. Hay unas 28 mentorías disponibles ya grabadas sobre producto y unos 24 episodios. Es decir, ahí tiene como para que se entretenga unos cuantos meses. Y ya si las personas quieren es buscar conocimiento ya más académico, entonces también está disponible la academia. La academia ya es el espacio ya de formación, donde hay cursos, retos, plantillas descargables y algunos ebooks. Y ahí ya tenemos una oferta educativa muy diferente, donde pueden aprender un bootcamp de research, donde pueden aprender a diseñar un portafolio, o donde pueden hacer un bootcamp sobre diseño estratégico de producto. Bueno, ¿y por qué estamos aquí? Bueno, mi nombre es Manuel Osorio, soy creador de contenido relacionado a UX y producto, y mi misión es impactar el plan de carrera de 1 millón de personas. Así que bueno, gracias por estar aquí, y ahorita sí, Sara, Alberto, les cedo el escenario. Muchísimas gracias, Manu. Bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. Uy, no me deja. ¿No te deja? Ya, permíteme, te doy permiso de administrador. Gracias. Listo. Bueno, ha sido súper rápido. Entonces, tal y como decía Manu, hoy estamos aquí para hablar de estrategia de producto, pero sobre todo nos hemos centrado en el papel que juega el product designer en el mundo este de la estrategia, que es un concepto tan amplio, ambiguo y que cada persona interpreta y desarrolla de un modo diferente. Entonces, esta sesión va a ser muy importante, sobre todo para los product designers. Y empezamos presentando a Alberto. ¿Quién eres, Alberto? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Álvarez. Actualmente soy Senior Product Manager en HubSpot, como ha comentado Manuel, y soy responsable de toda la aplicación móvil de HubSpot, tanto para iOS como para, perdón, para Android. Antiguamente, o antes de unirme a HubSpot, llevo 4 años y medio ahí. Trabajaba en Zalando. Para los que no sepáis, es una de las tiendas de moda online más grandes de Europa, con base en Berlín. Ahí trabajaba pues, como Product Manager en diferentes áreas, como Product Manager de AI, como en plataforma también. Y previo a eso, trabajé en Amdocs, que es una empresa sobre todo de software para telco, también en el área de Big Data Analytics como PM.
Desde mediados o principios de año, tanto Sara como yo hemos cofundado un pequeño proyecto llamado Mentoring de Producto. Y entonces es básicamente una plataforma para dar mentorías uno a uno, en grupo, en el mercado hispanohablante. Nos centramos precisamente tanto en LATAM como en España. Mi background soy informático, digamos, de educación y por la política de Madrid y luego, bueno, pues para ampliar un poquito mis conocimientos en negocio hice un MBA en el Instituto de Empresa. Soy original de Madrid y aunque llevo ya 15 años viviendo en Irlanda, en Dublín, para ser exactos. Y bueno, fuera de la oficina, pues aparte de tener un trabajo, pues tengo otro trabajo, que es ser padre de dos niñas. Y no solo me gusta construir productos, sino también disfruto mucho construyendo Legos con ellas. Así que, bueno, en general va un poco todo de construir, o mucho, bastante de construir en mi vida. Y sin más, os paso con Sara y que os va a introducir a toda la parte de estrategia de producto. Y aquí estoy yo, que ahora soy Product Manager, pero como muchos de vosotros di el salto porque estudié publicidad, que tiene muy poquito que ver con construir productos digitales, pero gracias a formación como la que Manu tiene a día de hoy disponible, pues conseguí dar el salto a producto. Y llevo ya trabajando como Product Manager varios años. Ahora estoy como Senior Product Manager en HubSpot, en equipo de inteligencia artificial. Y antes trabajaba en gestionando como product manager una plataforma de messaging en la de Vinta. Fuera de la oficina, pues me gusta mucho comer. No me gusta tanto hacer deporte, ya veréis por qué os lo digo esto. Y nada, llevo 3 años y medio viajando por el mundo intentando comer donde comió Anthony Bourdain, que nunca pronuncio bien este nombre. Y con esto dicho, vamos allá. Entonces vamos a empezar explicándoos un poco el contexto en el que nosotros trabajamos y en el que gran parte de las compañías de desarrollo de producto digital, cómo gestionan sus equipos. ¿Por qué? Porque será mucho más fácil luego conectar los puntos. Entonces, no sé si os suena el concepto de la Product Triad, que básicamente tiene los Product Managers, el Product Designer y el Tech Lead. Estos tres roles juntos lo que hacen es, básicamente son como el core, el corazón de un equipo. Y cada uno de ellos está ahí por una razón, porque cada uno tiene que realizar, tiene especialidad en un tipo en una tipología en una tipología que no sé cómo decirlo. Entonces tenemos el Product Designer, conoce muy bien la UX y el Product Designer conoce muy bien el usuario. El Product Manager comparte el contexto del usuario y del problema de usuario con el Product Designer y a más le añade que entiende el negocio. Y luego tenemos la parte técnica, que por ejemplo, como tenemos aquí a Antonio en la llamada, que así que el Tech Lead es quien te dice, ok, ¿qué se puede hacer con la tecnología de la que disponemos? El Triad junto te dice cuando una cosa es factible, deseable y viable. Y ellos son los que trabajan con el equipo de desarrollo para desarrollar las funcionalidades juntos y por otro lado tienen otros stakeholders que es el negocio, que aquí sería pues como todos los equipos de venta, de marketing, de management, etcétera, etcétera. Entonces, una vez dicho esto, estos tres roles trabajan siempre en conjunto. Dicho esto, vamos a pasar a qué es la estrategia. Y para ello me voy a apoyar en Lenny, que no sé si os suena, pero es uno de los creadores de contenidos, era un product manager en Airbnb y ha creado muchísimo contenido alrededor de buenas prácticas de Product Manager, aparte de un podcast súper potente en la industria. Y él tiene esta pirámide que es muy sencilla de visualizar los diferentes pasos. Y empezamos hablando de la misión. Tranquilos, no os voy a pegar un rollo sobre la misión y la visión. Vamos a dar dos pinceladas, pero lo suficiente para entender que es una estrategia. La misión es donde queremos llegar. Y la visión es cómo se vería el mundo cuando lleguemos a donde queremos llegar. Entonces, vamos a poneros ejemplos de empresas que espero que todos conozcáis. Y vamos a ver. Google. Me he hecho aquí mi chuletita. Misión. ¿Qué está intentando conseguir?
¿Qué intentan conseguir? Intentan organizar la información de todo el mundo para hacerla universalmente accesible y útil. ¿Cómo se verá el mundo cuando lo consigan? Que proporcionarán acceso a información a todo el mundo en un solo clic. Diríamos que están bastante cerca. Otra muy famosa, Tesla. Tesla, ¿dónde quiere llegar? ¿Qué quiere hacer? Quiere acelerar la transición hacia una energía sostenible. ¿Y cómo ellos se imaginan que será el mundo cuando su producto llegue a esa misión? Pues habrán creado la compañía de automóviles más convincente del siglo XXI. Ahora está un poco zozobrando esta visión, pero ¿entendéis qué tenía Elon en la cabeza? Una muy fácil, que todos hemos crecido con ellas. Microsoft. Misión, empoderar a cada persona y a cada organización del planeta para lograr más. Visión, un ordenador en cada escritorio y en cada hogar. ¿Por qué es importante entender cuál es la visión y la misión de una compañía? Porque la estrategia es el plan que nos consigue llegar a ella. Y, y cuando estábamos preparando esta presentación, estábamos discutiendo con Alberto en los tipos de estrategias que cada compañía de tech sigue. Pero realmente es mucho más sencillo que ello. Y las estrategias que se comunican no son públicas la gran mayoría de las veces. Entonces, hemos escogido algo que todos podemos pensar de esta manera y todos nos vamos a ver relacionados con ello. Vamos a pensar en, por ejemplo, yo os he dicho que me gusta mucho comer y no me gusta mucho hacer deporte. Entonces yo necesito encontrar un plan de acción, ¿no? Y digo, ok, seguramente, sé que no estáis por aquí, pero alguien quizás se ha visto en esta situación un 1 de enero de cada año escribiendo a él, ay, perdón, no, es el 31 de diciembre cuando nos volvemos locos con las libretitas, pensando cómo empezará el año. Y aquí mi misión es, ¿cómo me pongo en forma? Pues perdiendo grasa y ganando músculo. ¿Por qué? Porque es lo que estoy intentando conseguir. ¿Y dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi visión? Pues en ser una persona sana y funcional, que viva muchos años, que tenga calidad, que tenga movimiento. Esto no os veo las caras, pero espero no estar sola en esta jornada de encontrar mi estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es el qué haces y el cómo lo haces. Ejemplos. ¿Qué hago? ¿Cómo sano? ¿Cómo lo hago? Cocino sencillo, no compro ultraprocesados, dejo alimentos muy grasos fuera de mi dieta, me centro en vegetales. ¿Qué hago? Hago deporte. ¿Cómo lo hago? Pues combino cardio con fuerza, ahora hago movilidad, ahora hago pilates. Cuando pensamos, esto parece muy sencillo, pero cuando pensamos en una estrategia, al fin y al cabo es el plan para llegar a un objetivo. Pensamos, estamos en el punto A, tenemos que llegar al punto B, el qué y el cómo lo hacemos. Y no os preocupéis, que os voy a poner ejemplos de palabras muy chulas que escuchamos cada día en el trabajo que no son estrategias. Esta slide me gusta mucho, que no sé si habéis visto Alicia en el País de las Maravillas, pero hay un momento que Alicia está perdidísima. Y le pregunta a Cheshire, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Y Cheshire dice, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia dice, pues no me importa mucho el sitio. Y Cheshire le dice, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Estoy seguramente que muchas veces trabajando os habréis encontrado que estáis en equipos de desarrollo en los cuales pues no importa mucho el camino que sigas. Entonces aquí, ¿por qué es importante que un product designer entienda que es una estrategia? Porque puede ayudar a todo al equipo de liderazgo a encontrar ese camino. ¿Cómo es una buena estrategia? Se centra en un mercado o en una persona objetivo. Está alineado, la estrategia de producto está alineada con la estrategia de negocio. Es decir, si yo sé que el negocio está centrado en generar más revenue, generar más dinero, me centraré seguramente en tener una estrategia alineada con ese objetivo. Si sé que el negocio quiere evitar pérdida de usuarios, me centraré más en retención, en herramientas que den a la retención, y estos van de la mano. El,
Y luego tenemos que la estrategia de producto se tiene que alinear también con otros departamentos, sobre todo cuando trabajamos en empresas muy grandes como ventas y marketing. La estrategia de producto se tiene que basar en la obsesión con los clientes, no en los competidores, no porque Paquito haga, no, ¿cómo se dice? No porque Paquito tenga el césped más verde es mejor. Y luego tenemos que comunicar toda estrategia a toda la organización. Si tú no comunicas, no existes. Y esto es bastante, no importa el tipo de compañía en el que trabajéis. Si tú no comunicas, no vas a llegar a nadie. Y dicho esto, ¿por qué es importante tenerla? Porque vamos todo a la una, todos a una. Y hay un plan, todo fluye. Cuando no la hay, es cuando no hay una conexión del trabajo que hacemos con una estrategia, es cuando decimos que seguramente hayáis escuchado, ingenieros, no entiendo el impacto de mi trabajo, no entiendo por qué estoy desarrollando esta funcionalidad. No, cuando no se entiende el por qué, y este por qué no está conectado ni con el usuario ni con la estrategia, se pierde toda esa motivación y se pierde el ir todos a una. Y eso es muy importante, esta slide, porque parece una tontería, pero a veces cuando estás hablando incluso con líderes, te dicen, tengo una estrategia, tengo una hoja de ruta o tengo un objetivo. Entonces voy a explicar por qué cada vez que alguien nos diga que esto es una estrategia, no lo es. Porque esto me lo he encontrado yo muchísimas veces en corporate, con PMs muy seniors. Cuando alguien te diga, tengo un KPI, tengo una métrica, esto no es una estrategia. Esto es que tú sabes lo que tienes que medir para, para seguir los pasos, que es el plan que tú tienes para llegar de A a B. Genial, lo medimos. Cuando alguien te dice, tengo una hoja de ruta, tengo una roadmap, al fin y al cabo, es una lista de funcionalidades que a ti te sirve para comunicar en qué va a estar trabajando tu equipo al resto de negocio y para dar foco al equipo. Es parte de la estrategia, pero no es una estrategia. Tú tienes una estrategia, son diferentes acciones que incluyen funcionalidades. Por ejemplo, funcionalidad es lo mismo, es una táctica, no es una estrategia, y una misión. Como hemos dicho, la misión es donde estamos llegando, no es cómo llegamos a ella. Luego tenemos ronda de preguntas por si no os preocupéis. Y si tenéis tiempo, esta entrevista a mí me encanta. No sé si conocéis a Melissa Perry, pero Melissa Perry habla con Lenny, que es el chico que ha creado la pirámide que hemos visto anteriormente, el creador de ese contenido, y explica muy bien muchos ejemplos de estrategia de producto puro y duro. Y ahora que YouTube tiene subtítulos de maravilla y que también te hace la transcripción, lo podéis ver en español. Y ahora vamos a pasar a la parte de Alberto. Alberto, no sé si quieres compartir tú la pantalla. Sí, prefiero ya Ahí controlarlo la yo. tienes. Listo, te doy permisos a ti también, Alberto, de co-host. Listo. Vale, muy bien. Ya lo tengo. He hecho la pausa por si alguien tiene preguntas, por favor, en el chat las puede ir dejando las preguntas y al final las abordamos. Listo, adelante. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Saya y Sara por describir tan bien lo que es una estrategia de producto y cómo afecta eso o va a poder afectar un poco al Product Designer. Vamos a verlo un poquito más en detalle ahora, ¿no? Entonces, esta segunda parte de la presentación, vamos a ver ese papel, ¿vale? Vamos a ver las responsabilidades que tiene el diseñador y los riesgos, perdón, de no alinearse con una estrategia de producto, ¿vale? Entonces, el ir por libre, si uno quiere tener éxito hoy, ya no es una opción. Entonces, ¿cuáles son un poco, antes de nada, vamos a empezar a ver las bases, ¿no? A entender, y antes de meternos en más detalle, ¿no? ¿Cuáles son las bases de que un product designer tiene que aportar, ¿vale? O aportar valor, ¿no? Para esa estrategia de producto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el diseñador es un poco el que conecta negocio, los problemas de usuario, de lo que son los business KPIs y demás, con lo que es la potencial tecnología y solución que vamos a construir, ¿no? Entonces actúa un poco de puente, ¿no? Facilitando esa comprensión. Vamos a ver un poco más detalle ahora enseguida a qué me refiero con eso. Otra de las cosas también importantes o claves del diseñador es crear las experiencias que estén estratégicamente alineadas, ¿vale?
de nuevo, ya no vale solamente dibujar pantallas. ¿Por qué? Porque si no, esas pantallas y esa interacción en el vacío no tiene sentido, ¿no? Cada interacción tiene que estar apoyado y alineado con lo que va a ser el objetivo del producto. Otra cosa importante que como diseñadores tenéis que tener muy en cuenta es que la estrategia tenga impacto en la métrica, ¿vale? Es decir, esa cosa que los product managers de vez en cuando sacamos por ahí, que es una KPI, ¿vale? No es una cosa que nos tenemos que olvidar, sino que tenemos que tener muy, muy en cuenta en cada paso de manera consciente e inconsciente a la hora de diseñar. ¿Por qué? Porque nuestros diseños tienen que tener al final el impacto. ¿Y cómo se mide el impacto? Con la métrica. Si no movemos la métrica, al final no tenemos éxito como equipo de producto. Y por último, el diseñador también tiene que entender muy bien su rol, ¿vale? Ya sea en una triada de producto o cualquier otra estructura de equipo que tengáis. Lo importante es entender que el diseñador tiene la responsabilidad final de esa usabilidad, ¿vale? Del producto. Y que esa usabilidad deriva de la estrategia, ¿vale? Y no deriva de cosas a nivel personal, de mis gustos, de mis opiniones, sino que tiene que tener esa conexión con el conjunto global de hacia dónde va el producto. Vamos a ver o sea, una de las cosas que yo quiero contaros un poco es desde mi punto de vista, ¿vale? Como product manager, cómo yo veo el rol de los product designers con los que he trabajado, algunos, digamos, con mayor impacto, otros con menor impacto, y contaros un poquito digamos, los diferentes papeles y roles que uno tiene que tener para tener éxito, ¿no? Entonces, para mí hay dos roles críticos, ¿vale? Lo que llamamos por un lado el estratégico y por otro lado el táctico. El estratégico viene a ser en tiempo, más o menos, un 70%, ¿vale? Y el táctico, dependiendo de un poco del equipo y demás, pues es el resto, un 25, un 30, según, ¿vale? Y en la parte de rol estratégica, lo importante es que el diseñador tiene que, eh, digamos, aportar más allá, como he dicho antes, de dibujar pantallas, tiene que aportar un conocimiento del dominio para poder mejorar o reducir la ambigüedad del problema y la solución y alinear todo eso con la métrica, ¿vale? Y el rol táctico es un poco más de orquestador, ¿vale? Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de estos roles. Entonces, a nivel estratégico, el diseñador tiene que entender bien las diferentes patas de la estrategia, ¿vale? Esto no implica que el product manager crea la estrategia y pum, se la tira al diseñador, la lee o no la lee y luego va a su rollo. No. El diseñador tiene que entender qué dirige esa estrategia. Por ejemplo, ¿es un problema de usuario? ¿Es una necesidad de negocio? ¿Quién es el público objetivo? ¿Cuál es la proposición de valor? ¿Cuál es la diferenciación? ¿Cuál es la estrategia de monetización? ¿Cuáles son los canales de distribución? Etcétera, etcétera. Eso tiene que estar muy claro, ¿vale? Porque una vez que entienda toda esa perspectiva, a la hora de abarcar el problema, eh, permite reducir la ambigüedad. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que todo equipo de producto se enfrenta al final? Y es batir la ambigüedad, ¿vale? Ese es el gran, gran reto. Entonces, la parte, el product designer se vuelve en este rol estratégico como el compañero del product manager para aportar claridad y dirección al equipo. ¿Y cómo hace eso? Pues sobre todo con varias estrategias o técnicas, ¿no? El UX Research es un poco la parte más importante, ¿vale? Entonces ahí es donde se hace el análisis cualitativo del entorno del dominio y del feedback de usuario si tenemos en ese momento, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, nosotros en HubSpot generalmente es el diseñador quien conduce todas las entrevistas, ¿no? Y las gestiona. Entonces, define los scripts de la entrevista, hace el reclutamiento, conduce la entrevista, el análisis, extracción de insights post la ronda de entrevistas y demás. Entonces,
Yo como Product Manager estoy ahí todo el rato, pero lo conduce el diseñador. Hay veces que yo a lo mejor también hago la entrevista y el diseñador, bueno, pues me apoya, pero generalmente es el diseñador quien organiza y quien dirige el research, ¿vale? Y luego otra pata de esta parte de este research es el análisis cuantitativo del feedback, ¿no? Entonces, si tenemos mucho feedback, que está bien, ojalá, ¿no? Es un poco uno de las minas de oro de información para mejor priorizar, pues se establece la categorización, la cuantificación y los insights, que esa parte la va a hacer el diseñador también para ayudarnos a establecer y reducir esa ambigüedad. Finalmente, en esta parte estratégica, donde entraría lo que es el diseño propio de la solución, ¿vale? ¿Cuál es la mejor experiencia de usuario? El diseño como tal. Y en este punto es importante volver de nuevo a lidiar o enlazar con lo que es la métrica, ¿vale? De nuevo, esa cosa que los product managers definimos de vez en cuando, pues ahí hay que tenerla de una manera consciente o inconsciente en nuestra día a día. Es decir, los diseños tienen que ir en base a esa métrica. Entonces, cuando ese norte está claro, es mucho más fácil tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, veamos el ejemplo de la activación, ¿no? Entonces, si estamos desarrollando una feature para mejorar la activación, por ejemplo, la pregunta que el diseñador puede tener en mente y preguntarse cada X tiempo es: ¿el onboarding es suficientemente sencillo e intuitivo para nuevos usuarios? ¿Sí o no? Y en base a ese tipo de feedback, ir retocando, ¿no? Al final, lo que estamos intentando es reducir, por ejemplo, el número de usuarios que abandonan antes de probar el producto y demás. Entonces, teniendo eso muy claro, ¿vale? Podemos siempre estar alineados con la estrategia en lo que es en esta pata. Vamos a ver ahora lo que sería el rol táctico, ¿vale? Entonces, este es, como he dicho antes, un alrededor de un 30-25% más o menos del tiempo, ¿vale? Que no por ello menos importante, pero bueno, es donde más o menos yo creo que se debería distribuir. Entonces, en esta parte táctica, el diseñador va a hacer tres cosas principalmente, ¿no? Entonces, una de ellas es dirigir o conducir lo que es la parte de refinamiento, ¿vale? Ahí es donde se establece, ¿no? O sea, es donde engrana básicamente todo, ¿no? Entre lo que es el diseño y lo que se puede o no construir. Entonces, el Product Designer tiene este rol ahora de orquestador, ¿vale? ¿Y qué orquesta aquí? Pues orquesta el negocio por un lado y la solución de ingeniería por otro, ¿vale? Entonces, para orquestar bien, tiene que entender bien la estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder negociar, ¿vale? Los distintos compromisos, digamos, que tenga con el equipo técnico de desarrollo. Y, para, ¿Y qué va a pasar ahí? Que de alguna manera el diseñador, si no lo conoce, no va a poder establecer bien esos parámetros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues vamos a verlo en los diferentes riesgos que entraña no hacer bien o no entender bien la estrategia de producto. Entonces, siguiendo con lo que estaba comentando antes, claro, si no conoces la estrategia de producto, negocias decisiones incorrectas, ¿vale? ¿Y por qué? Porque ingeniería lo va a tener muy claro, si se puede o no se puede hacer, generalmente. Entonces, si tu criterio no está claro, ¿qué va a pasar? Que el criterio de ingeniería va a prevalecer al de negocio, ¿vale? Y es importante establecer que ingeniería siempre debe estar al servicio de negocio, ¿vale? Y nunca al revés. Es cierto que hay limitaciones técnicas y no se puede hacer esto, pues no se puede hacer, pero en general uno como product designer tiene que tener la capacidad de saber hasta dónde puede o no, digamos, negociar ahí, ¿vale? Entonces, si la estrategia se entiende, las decisiones son de una manera, se pueden tomar mucho más de manera autónoma y con impacto, ¿no? Y entonces el proceso de desarrollo
pues este producto fluye muchísimo mejor. ¿Qué pasa si el diseñador no conoce la estrategia de producto? Pues por lo tanto no puede negociar bien. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la consecuencia? Que el Product Manager tiene que entrar un poco ahí a suplir esa carencia. ¿Vale? Entonces, yo eso me he encontrado con situaciones en que a lo mejor los diseñadores no entendían del todo un poco lo que, o sea, no lo estaban cogiendo. Entonces, y eso lo ves en estos momentos, ¿vale? Porque te crees que a lo mejor lo saben, pero llegan a estos momentos y es cuando se ve si realmente lo sabes y no lo sabes. Entonces, ¿esto qué provoca? Una sobrecarga en el Product Manager, ¿no? Porque ahora te tiene que pasar más tiempo, o sea, pasa un tiempo, pero en este caso tiene que pasar más tiempo en lo que sería Solucionalandia, ¿vale? En vez de estar en Estratégicolandia, que es donde debe un Product Manager vivir más tiempo, ¿vale? Sí que estás un tiempo en la parte de soluciones, sobre todo cuando estás en el tema de delivery, pero si tu diseñador no entiende, no sabe, no es capaz de negociar bien, todas las limitaciones con tecnología, tiene alguien que entrar. Y en este caso sería el Product Manager. Entonces, si la estrategia se entiende, esto descarga al Product Manager, puede dedicar más tiempo al análisis estratégico y no tiene que estar en esa primera línea todo el rato, ¿no? Entonces, de nuevo, el proceso de desarrollo del producto fluye muchísimo mejor. Otro riesgo que entabla no entender la estrategia, pues no tener un buen criterio. ¿Sabes? Si yo no sé de cara de algo, no tengo una opinión, no tengo un criterio o un buen criterio, ¿no? Entonces, si no, el designer no entiende dónde está el valor, pues no es capaz, en este caso, de aportar ese punto de valor único al proceso de desarrollo del producto, ¿no? Entonces, si la estrategia se entiende, el product designer aporta su granito de arena, ¿no? Incluso en muchos casos es la diferencia entre tener un buen diseño y que y el producto sea muy exitoso o a lo mejor mm, más, o sea, fracase y la proposición de valor pues no sea tan buena. Entonces, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho en este caso Tinder, ¿no? Y Google Maps, ¿no? Son para mí dos ejemplos muy claros donde el diseño ha dado un gran, digamos, éxito a los productos, ¿no? El hecho del swiping izquierda-derecha fue en su día una experiencia muy innovadora para este tipo de aplicaciones. En Google Maps, parecido también, igual. La capacidad de que puedas navegar, bien en coche, andando, en bici, lo que sea, y poder un poco cambiar y hacerlo todo, por ejemplo, del móvil, desde el teléfono, desde el ordenador. Esa capacidad y esa experiencia, con un buen criterio, ha aportado un valor infinito al producto final. Un par de riesgos más. No salvaguardar la calidad de la experiencia de usuario, ¿vale? En este caso, si tú entiendes la estrategia, puedes actuar más como esa voz del usuario y la calidad de tu UX al final no se ve mermada, ¿vale? Y luego también otro de los problemas que yo me he encontrado muchas veces es la perfección, ¿no? Entonces si uno, o sea, al final si lo piensas, en un desarrollo de producto, el trabajo del técnico, del ingeniero no se ve porque es código, el del product manager tampoco, es bastante abstracto, documentación, y lo que queda al final es el diseño, ¿no? Entonces, hay mucho miedo muchas veces en el diseñador al que dirán, ¿no? Entonces, me encontré con situaciones, por ejemplo, en el que hacer MVPs, productos más básicos, hay diseñadores que no les gusta porque estás lanzando una versión no obra de arte, digamos, en la primera iteración, ¿no? O las primeras iteraciones. Entonces, ¿qué dirán sobre mi trabajo, ¿no? Entonces, de nuevo, si entiendes la estrategia, entiendes el proceso, irás con una mentalidad mucho más abierta, una iteración más ágil y entonces podrás incorporar esos aprendizajes cruciales que estén alineados con la estrategia para llegar, digamos, a esa obra de arte final en un momento dado. Y por último, la tecnología, ¿vale? Aquí me encuentro también muchas veces que el diseñador no entiende la tecnología
y esto produce mucha fricción y demás. Entonces, si la estrategia se entiende, es más fácil alinear la solución con la solución de ingeniería y de esa manera los procesos van a fluir mejor. Un par de apuntes en lo que es la relación Product Manager-Product Designer, que creo que es importante que pararnos unos segundos. El tándem entre los dos es clave, ¿vale? Si las dos personas se entienden, es una condición necesaria, no suficiente, para tener éxito. Pero si realmente no se entienden, es receta de fracaso. Entonces, es muy importante que esta relación se trabaje mucho, ¿vale? Para que los usuarios, o sea, perdón, para que los dos puedan conectar bien y trabajar en equipo, ¿no? Entonces, tareas como conocer al usuario, estudio de mercado, la medición de impacto en las iteraciones, la colaboración con la ingeniería, todo esto tiene que rodar bien y tiene que estar muy bien engranado, ¿vale? Entonces, muchas veces, o dependiendo del punto donde estás en el proceso de desarrollo, pues uno lidera y otro da apoyo, ¿no? Y viceversa. Entonces, se van cambiando un poco los liderazgos y el apoyo en función de cómo vamos evolucionando en el desarrollo del producto, ¿vale? Entonces, ese tándem, y voy cambiando y entender bien los roles, es muy importante, ¿vale? Porque muchas veces no se entienden esos cambios, o no se entiende, o mi parcela es esta y aquí ya no me meto, o tal y cual, ¿no? Entonces eso da luego lugar a problemas y las cosas no terminan de funcionar. Ya para ir terminando, dos slides más. Esta me parece interesante que tocar un poquito el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial un poco al product designer en relación a esta estrategia de producto? Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que la IA va a multiplicar mucho más, si cabe, el papel del product designer en esa estrategia de producto. ¿Por qué? Porque va a permitir que se amplíen el número de ideas y la aceleración y la velocidad del proceso. Entonces, si no tienes claro dónde vas y de repente aumentas la velocidad de crucero, es mucho más fácil que te acabes perdiendo en el desierto mucho más rápido, ¿vale? Entonces, de nuevo, cuanto más claro está la estrategia, más fácil va a ser poder, por ejemplo, incorporar elementos como la IA a tu proceso de desarrollo, ¿no? O sea, vas a poder prototipar más rápido y además, yo creo que una cosa interesante que va a pasar es que, pero vamos, no solo en el diseñador, sino en el resto de funciones, que las líneas donde empieza uno y acaba se van a hacer cada vez más borrosas. Es decir, cualquiera en un momento dado va a poder, dentro del equipo, crear un prototipo, ¿vale? Una cosa que estaba antes limitado al diseñador, con una herramienta como Lovable, V0, Repit, etcétera, uno que tenga la idea clara o más o menos el concepto puede crear un diseño. Bajo nivel, medio nivel, más o menos. Y entonces el desarrollador, perdón, el diseñador pasa ahora a ser un validador en vez del único creador en el equipo, ¿vale? Entonces, estas decisiones estratégicas van a ser más prevalentes que lo que son las tareas operativas que teníamos antes. Entonces, si volvemos al rol de estrategia y táctico, el de estrategia, si cabe, va a coger todavía mucha más prevalencia. Es decir, si estábamos antes en un 70, podemos fácil llegar al 80, a 90, incluso 95 del rol del diseñador en el futuro. Y lo táctico va a ser mucho más sencillo porque va a ser más de validación y no tanto de creación. Y ya por último, para acabar, acciones concretas que hoy podéis empezar ya a tomar como diseñadores para tener mayor impacto en la estrategia de producto de vuestra empresa. Entonces, uno, entender y co-crear con el PM. La estrategia de producto no es solo una cosa de Product Manager, ¿vale? Es una cosa que se hace en conjunto. La lidera el Product Manager, pero en este caso el diseñador normalmente apoya, ¿vale? Y luego, ya digo, cambia eso en función del punto en el que estemos, ¿no? Dos, diseñar orientado a las métricas. Entiende la métrica que tiene de tu producto o la métrica a batir.
y pregúntate si realmente tus diseños están orientados bien hacia mejorar esa métrica o no, ¿vale? Y entonces entiende ese impacto para ver si, de alguna manera, bueno, pues puede tener mayor o menor éxito. Y finalmente, comunica con ingeniería de una manera muchísimo más clara, en el mismo lenguaje y que te permita negociar mejor, digamos, un poco esos problemas que vayan saliendo a la hora de alinear estrategia, solución y tecnología. Y hasta aquí, muchas gracias y pasamos a preguntas y respuestas. Perfecto, gracias. Por aquí tenemos, voy a leer. Hay una de Alejandra pendiente, de hecho, que Sara dijo que iba a responder. Te la leo a ti también, Alberto. ¿Qué estrategias aplicas para influir en las decisiones de management y lograr negociaciones de los parámetros que se establecen en la estrategia? ¿A qué ¿Quieres dar? contestar tú? ¿Lo contesto yo? Creo que tenemos diferentes, así que dale. Bueno, en principio, al final tienes un poco que, sobre todo, entender cuál es el objetivo de lo que quiere conseguir negocio, ¿vale? Eh, Tienes que entender cuál es tu rol, cómo aportas ahí valor y poder de alguna manera establecer cómo de alguna manera pues, bueno, desarrollar, influenciar, entender tu propio valor y conectarlo con esa estrategia. Entonces, al final, es una cadena, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes muy claro el objetivo, la métrica a batir, tu estrategia de producto tiene que ir, tienes que entender o ver qué problemas de tus clientes de negocio puedes, o sea, y por lo tanto, al final, qué soluciones puedes construir para mitigar y tener impacto en ellas. Yo hay una cosa que también hago es que me fijo mucho en el vocabulario que utilizan cuando ellos presentan sus estrategias y por qué es importante, las frases que utilizan, ¿no? Queremos impactar tantos millones de personas, por ejemplo, Manu, ¿no? Él quiere impactar 1 millón de personas para que cambien su carrera. Entonces, al final yo creo que para que ellos puedan llegar a entender sobre todo management, cuando está muy arriba, para que puedan llegar a conectar con tu estrategia, si utilizas el mismo lenguaje, es mucho más fácil. Normalmente también se suelen compartir cuando hace las presentaciones de visión, misión, de qué es lo que se quiere conseguir a nivel empresarial cada año, ellos comparten unas slides, unas diapositivas. Mira que colocan, utiliza el mismo lenguaje. Como dice Alberto, hace esa cascada de la manera que conecte mejor, que para ellos sea más fácil de entender. Y hay algo que para mí creo que es esencial, que es el storytelling. Cuéntales una historia. Cuéntales una historia de por qué tu usuario, por qué impactando a tu usuario con esa solución y siguiendo esa estrategia, llegarás al mismo punto donde ellos quieren llevar toda la empresa. Y a veces, porque es mucho más fácil conectar con una historia que conectar con una métrica. No sé si tenemos preguntas. Una cosilla mejor añadir, eh, es muy importante también los datos, ¿vale? Sí. Si tienes ese dato cualitativo o cuantitativo que justifique el ir para un lado o para otro, por qué mi producto, por qué esta feature tiene valor, es bastante difícil que no te hagan caso, o por lo menos que de entrada no miren qué hay detrás, ¿vale? Es decir, el dato gana, se come como desayuno a la opinión, ¿vale? Mm, Entonces, yo lo que suelo hacer mucho es buscar esos datos, justificarlos, ¿vale? Y entonces quito la subjetividad para que sea todo objetivo, ¿vale? Y entonces aquí ya no se trata de una cuestión de opiniones, tu opinión versus la mía, no es tu dato, este hecho versus tiene prioridad o no y cuánta la tiene de cara a management. mm.
¿Alguna Listo. pregunta más, chicos? Exacto. ¿Alguien más tiene una consulta que quiera formular? Puede habilitar el micrófono o la puede hacer en el chat. Todavía nos quedan unos 10 minutos antes de concluir. Yo la lanzo. De mi parte, sí tengo yo una pregunta para ustedes y es, en caso tal de que yo sea un product designer que me esté formando, que sea tal vez un trainee o un junior, ¿cuáles son esas evidencias o señales que desde mi papel aún siendo junior puedo empezar a trabajar para que tenga como un criterio casi de senior o de manager? Ok. En... El criterio es cuestión de tiempo, pero hay muchas hay mucha información que está disponible. Y hay muchas preguntas, muchas veces es la curiosidad. Entonces, en las empresas normalmente se hacen el quarter review, el kickoff anual, se comunican las nuevas visiones. Creo que simplemente cogiendo y entendiendo lo que esa información y empezando a hacer preguntas, ya, y ahora con GPT es que es muy fácil. Es que ahora tienes un compañero que le puedes hacer 1000 preguntas para entender mejor qué estrategia están siguiendo, qué quieren conseguir. Explícame estos conceptos de negocio que no entiendo. Entonces, yo creo que la parte más sencilla de empezar aprendiendo es cogiendo el contenido que ya está ahí de tu empresa e intentando entenderlo. Ok. Este yo creo que puede ser un primer paso como junior de, vale, ¿qué están diciendo los managers? ¿Qué quiere negocio? Un poco para complementar lo que dice Sara, eh, digamos que la diferencia, por ejemplo, entre un junior y un senior, principalmente es el nivel de complejidad del problema que va a resolver, ¿vale? Es decir, un junior no puede resolver problemas complejos, pero un senior sí puede porque tiene la experiencia, el know-how y demás. Entonces, ¿cómo se llega de un punto a otro? A base de ganar experiencia. ¿Y cómo vas ganando experiencia? Sobre todo, en este caso, te vas entendiendo, vas formándote en el contexto del dominio, ¿vale? Entonces, que también dependerá de dónde trabajes, porque si hoy trabajas en una empresa en este dominio, pues aprendes esto. La siguiente, a lo mejor lo siguiente. Puedes llevar muchas cosas de un lado a otro, siempre, pero para mí una de las cosas importantes es trabajar mucho, pues entender al usuario, entender la estrategia general de la empresa, la industria en la que trabajas, la tecnología, el resto de productos de tu organización. Y cuando empiezas a crear un poco esa visión 360, vas entendiendo cada vez más y más el contexto. Entonces, a la hora de luego empezar a diseñar, ahí está la clave. O sea, estratégicamente estás mucho más alineado con ese contexto. Si no entiendes nada de eso, todo eso te da igual y simplemente vas a pintar pantallas, bien, vas a pintarlas, pero a lo mejor no tienen nada que ver y no solucionan o no contribuyen a solucionar. Entonces, para mí esa es una de las maneras de, de- de convertirte en senior más rápido, por así decirlo. Gracias, Alberto. Ahí ya hay más preguntas, ahí ya aparecieron. Sí. Oriana, ¿qué podemos hacer como product designers cuando no hay una estrategia claramente bajada desde el lado del producto o product manager? Empujar espacios de co-creación con producto para aterrizar juntos esa estrategia. Eso, Oriana, sería estupendo. Y yo metería también tecnología. Cuando hablábamos del triad, ¿por qué? Porque producto conoce el negocio, design conoce muy bien el usuario, pero se puede hacer y ahí necesitas tener a tecnología de tu mano para ver si puedes alcanzarlo. Yo, una de las cosas que he visto muchas veces que pasa es cuando hay un vacío, tiende a rellenarse solo, ¿vale? Entonces, cuando un product manager no tiene una estrategia, alguien antes o después rellena ese vacío, ¿vale? Entonces, es una buena oportunidad para poder empezar uno a tratar de establecer al menos un mínimo, aunque a lo mejor no sea tu rol específico, pero sí que las diferentes patas, un poco entender eso con entrevistas de usuario, con análisis de feedback y demás. Y poquito a poquito intentar crear luego con el PM o que el PM te siga y, y tener al menos algo con lo que tirar. 100%. Aquí tenemos una pregunta de FM que no acabo de entender. Quizás te pido que hables si puedes. ¿Cómo se trabaja con un equipo interdisciplinario rígido?
¿Qué significa rígido? Tal vez que no sueltan, que no ceden, que se paran en una postura, puede ser tal vez difícil de, que no aceptan cambios, dice ella, mira. Ha, ha elaborado. Que no se aceptan cambios. Que no aceptan cambios. Sí, bueno, eso es una de las, digamos, situaciones más complicadas que te puedes encontrar, ¿vale? Em, por ejemplo, Amazon tiene un principio que a mí me gusta mucho, que es el disagree and commit, ¿vale? Entonces, hay veces que no te pones de acuerdo y es un poco así, pero hay que tirar, ¿vale? No puedes estar eternamente, eh, digamos, discutiendo, peleando a ver quién gana. Entonces, lo que ese principio funciona bien es que llega un momento, bueno, pues, vale, no estamos de acuerdo, pero todos vamos a una con esa. Entonces, al final, alguien cede. ¿Tiene que ser siempre el mismo? No debería, obviamente, pero para desatascar un poco, ahí juegas con un poco con eso. Esto y también con mucha gestión de stakeholders, diría. Esto también, no sé si tienes un recurso para eso, Manu, pero gestión de stakeholders creo que es gran parte del trabajo de los PMs y PDs, que es ganarse a toda la gente que trabaja contigo, para ganarte la confianza y tener también, ir construyendo tu voz y tus aliados. Gestión de conflicto también. Es un buen curso para estas cosas. Y de Manu, hecho, nuevo Lenin. en el canal de YouTube tuvimos una misa con alguien de México, entonces les va a pasar el enlace sobre cómo manejar stakeholders. Súper importante. Tenemos más preguntas de Charlie. Teniendo en cuenta que muchos trabajan mejor con entregables muy definidos, entiendo que te refieres a ingenieros, ¿qué nivel de detalle y frecuencia recomiendan para compartir la estrategia del producto sin abrumar al equipo? Vale. Yo esto normalmente lo hago una vez al quarter, una vez cada 3 meses, ¿no? ¿Es el quarter? Sí. Una vez cada 3 meses que se hace como el, ok. Hemos cerrado todas estas funcionalidades. Ahora vamos a abrir toda esta caja de problemas de usuario que queremos tratar y esto es como estamos avanzando y por qué hemos tomado esas decisiones basadas en la estrategia. Esto es como lo suelo gestionar yo con mis equipos, una vez cada 3 meses, porque es constante y está conectado con lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Porque al final, como es tan abstracta, muchas veces, como es tan abstracto estos conceptos, si tú lo conectas con el trabajo del día a día del equipo, ellos pueden conectar. Pues mira, estamos priorizando este trabajo porque impacta a este problema de usuario, a esta métrica y nos va a conseguir estar más cerca de nuestro plan de acción. No sé, Alberto, si cada cuánto lo miras tú con tus equipos. Sí, más o menos igual también. Cada quarter, digamos, cerramos roadmap y ahí se hace un poco una especie de checkpoint, dónde estamos, dónde vamos, cómo vamos, qué ha cambiado, porque también la estrategia no es un documento vivo, es decir, puede ir cambiando, nueva información va entrando y se va reajustando. Quizás también cuando tenemos las reuniones a nivel del trío, también solemos mirar, no todas las semanas, pero a lo mejor cada X tiempo un poquito sobre todo las métricas y un poco, bueno, si ha cambiado alguna de las patas importantes de la estrategia. Pero generalmente, como será, cada 3 meses o así se comunica, se evalúa y si ha habido algún cambio o no. Tenemos aquí Gustavo diciendo, me gustaría saber qué hacer cuando un stakeholder no tiene claros los procesos ni el alcance. Me pasó en un proyecto y la etapa de investigación afectó a la etapa de ideación-diseño. Uy. Bueno, ¿estás tú, Zara, o voy yo? Habla tú de tus tristezas. Luego yo. Eh, Claro, al final, si uno no está. O sea, una de las cosas importantes que comentaba antes, bueno, pues es la línea, o sea, estar alineados. Ahí no solo Product Manager, PD, pero también el resto de stakeholders. Eh, Uno de los trabajos ahí es más de Product Managers, ¿no? El alinear al resto de stakeholders un poco y tratar de que
sea con el proceso que sea, bueno, pues intentar obtener al menos la información que se necesita para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, hay a lo mejor empresas que están todo mucho más procedimentado, otras menos. Al final, bueno, pues un poco cada maestría tiene su librillo, vas encontrando ahí lo que funciona, lo que no funciona. Yo, por ejemplo, soy muy de hablar en persona, me refiero cara a cara, en Zoom, aunque no estoy físicamente en la oficina con mucha gente, pero todo lo que sea un poco que te vean la cara y poder hablar siempre ayuda mucho más que mandar un Slack o un email o digamos, una comunicación un poquito no tan personal. Entonces, a mí eso me ayuda mucho siempre. Y fijar juntos el proceso, porque cuando dices una persona no tiene claro el proceso es porque quizás le ha venido entregado. Entonces, una muy buena práctica mira, por ejemplo, ahora con Alberto estamos en esta situación, que estamos como con equipos nuevos. ¿Cómo empiezas? Empiezas cogiendo y definiendo el proceso con tu equipo. Entonces, esto permite que todo el mundo tenga una voz y sepa los tiempos. Y si no puedes definir el proceso con el equipo, asegurarte que haya como siempre ese grado de, hey, estamos alineados en el proceso, hey, estamos de acuerdo que normalmente tardamos un par de semanas en la ideación. Me estoy inventando este proceso, pero el asegurarte que estáis en las mismas líneas de tiempo, porque así no te pasa que una research la research se puede alargar infinito, igual que el desarrollo y el diseño. Es como ponerle como puertas al ir acotando los entregables. Tenemos una pregunta más a José Luis. Una pregunta. Yo tengo más de 3 años de experiencia en diseño web y he implementado cosas de UI UX, UX, perdón, y me he capacitado, pero al momento de aplicar a ofertas no tengo la misma relevancia que alguien que sí tiene la experiencia como producto. ¿Cuál sería la mejor manera de aplicar a estas ofertas? ¿Te refieres a ofertas de Product Manager? Entiendo que sí. Hmm. A ver, no sé si José está por aquí. Podría ser tal vez de Product Manager o de Product Designer, De seguramente. Product, creo que es de Product Manager. Que José Luis está mirando de aplicar a Product Manager. Es que depende un poco de... Este es interesante, ¿eh? A ver. Em, Esta es interesante porque tendríamos que ver un poco el background que tienes. Un truco que se utiliza mucho es entender el rol del product manager e intentar que tu currículum se ajuste más o que las partes de tu experiencia, aunque sean de diseñador, que se ajusten más a product manager, que tú les puedas también dar cabida. Lo que decía Alberto yo creo que es muy cierto y es que con inteligencia artificial los roles van a ser más fluidos. Más product managers van a diseñar más prototipos, más product designers van a estar aprobando. Entonces yo creo que estamos entrando en una nueva etapa en nuestra industria donde nuestros roles cada vez se van a fluir y se van a complementar más el uno al otro. Incluso con, lo siento Antonio, incluso con desarrollo. Ya hay el vibe coding, hay vibe de todo, vibe prototyping, va todo. Entonces, si quieres lo podemos ver offline y entender mejor el background del que vienes, pero recomendación general, intenta ver cómo toda tu experiencia de diseñadora y tu colaboración con equipos y triads de producto encajan más con ese rol y dale fuerza a esos puntos, que se vea que tienes esa visión holística de negocio también. Por aportar una cosita rápida, si digamos uno quiere cambiar a producto, a Product Manager, cuanto más te acerques al usuario y a la parte de negocio, más vas a tener relevancia en el mundo del producto, ¿vale? Entonces, si puedes, digamos, enfocar o rediseñar un poco o cómo pintar un poco tu experiencia como diseñador en el área de usuario, de producto, perdón, de negocio, eso suma puntos y te va a permitir competir mejor de cara a posibles nuevos puestos. Perfecto, listo. Bueno, nos pasamos unos minuticos, pero no hay problema. Ahí les agradezco por su tiempo y por su conocimiento, Alberto, Sara, bueno, y por acompañarnos, Antonio. Gracias por estar aquí. Y a todos los que hoy se dedican este espacio de tiempo de una hora para seguir aprendiendo. Ya saben, nos vemos en 15 días. La misa dentro de 15 días va a ser sobre justamente cómo
articular discursos para presentar resultados de procesos de investigación. En la comunidad van a encontrar pues para que se puedan inscribir. Saben que nos vemos todos los jueves a la misma hora, cada 15 días, con las misas de producto. Ya está la agenda programada hasta noviembre de este año. Así que bueno, ahí ya tiene, mejor dicho, para que se ponga en su calendario. Y los que ya quieran ingresar a la academia justamente porque quieren aprender en la academia, pues ahí está y les puedo ayudar a convertirse en Product Manager o Product Designer. ¿Listo, chicos? Gracias. Ahí nos vemos. Queda la grabación en el canal. Una feliz resto de día para todos. Chao, chao. Mil gracias, chao. Gracias. Nos despedimos tras bambalinas, Alberto y Sara por interno. Chao, chao. Chao.